Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una pregunta que seguro que más de una vez nos hemos hecho. ¿Qué pasa por dentro? ¿Qué ocurre exactamente en nuestra mente cuando la vida de repente nos desborda? A ver, pensemos un momento. ¿Por qué una misma crisis puede, literalmente, hundir a una persona y en cambio a otra parece que la fortalece, que saca una fuerza nueva? Es una pregunta fascinante, ¿verdad? Y la respuesta, bueno, la respuesta es la clave para entender la resiliencia humana. Y aquí está el quid de la cuestión. No va de ser débil o fuerte, para nada. La cosa va de entender la mecánica de nuestras reacciones, qué pasa en nuestra cabeza y en nuestro cuerpo. Así que vamos a empezar por lo más básico. Venga, primera parada. ¿Qué es una crisis? Y ojo que el subtítulo ya avisa, la verdad contraintuitiva, porque vamos a darle una vuelta a un concepto que todos creemos tener clavísimo y a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Vale, aquí tenemos la definición del libro, pero es súper importante. Una crisis psicológica no es lo que pasa afuera, sino el caos que se monta dentro. Es ese estado de desorganización total cuando las herramientas que usamos siempre para salir adelante, de repente, no funcionan. La analogía de la balanza es perfecta. La crisis es justo ese momento en el que, ¡zas!, la balanza se desequilibra por completo. Y esta es la idea que quiero que se quede grabada. La crisis no es el evento estresante, no. Es nuestra reacción a ese evento. El terremoto, el despido, esa pérdida tan dura, todo eso son los detonantes, sí. Pero la crisis de verdad, la que importa, ocurre dentro. Seguimos. Vamos a ver ahora cómo se manifiesta todo esto. Pensemos en nuestro cuerpo como si tuviera un sistema de alarma. Y estas reacciones son justo eso, alarmas normales que saltan ante una situación que es de todo menos normal. Eso sí, a veces suenan muy alto. Lo primero que salta es la alarma emocional. El miedo, el pánico, esa ansiedad por lo que pueda pasar. O esos cambios de humor tan bestias que pasamos de llorar a estar súper irritables en un segundo. Y a veces, la alarma más ensordecedora es justo el silencio, ¿sabes? Ese bloqueo emocional, esa especie de anestesia que nos desconecta de todo. Luego, el lío se traslada a la cabeza. La confusión, el no saber ni en qué día vives, es súper habitual. También los pensamientos catastróficos, que son como echarle gasolina a la ansiedad. Y por supuesto los flashbacks, esos recuerdos que se cuelan sin permiso, o cuando la mente se queda en bucle, dándole vueltas a lo mismo una y otra vez. Y por último, la crisis se ve, se nota en nuestro cuerpo y en nuestro comportamiento. Es muy típico aislarse, evitar a la gente de los sitios que nos recuerdan lo que pasó. El no poder dormir, el insomnio, suele ser una de las primeras banderas rojas. Y nuestro cuerpo además puede reaccionar de dos formas que son la noche y el día. Fijaos qué curioso. La reacción física se puede ir a dos extremos totalmente opuestos. Por un lado, la hiperactivación, estar como una moto, con agitación, sin poder parar quieto, hablando a toda velocidad, con el corazón a 1000. Y por el otro, la hipoactivación, una lentitud que desespera, hablar súper bajito, una sensación de estar desconectado del propio cuerpo. Son, como digo, las dos caras de la misma moneda. Vale, llegamos a la tercera parte. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Si la crisis es la reacción, ¿por qué cada persona reacciona de una manera? ¿Cuáles son los ingredientes clave que definen esa reacción? Eso es. ¿Por qué dos personas viven, por ejemplo, el mismo accidente de coche y una lo supera relativamente bien y la otra queda marcada para siempre? Pues la respuesta, como os puedes imaginar, no es simple, pero podemos reducirla a tres factores principales. Y es que la reacción de alguien nunca depende de una sola cosa. Es más bien como un cóctel, una mezcla de tres grandes áreas que juntas determinan si en ese momento somos más vulnerables o más resilientes. Vamos a verlos uno por uno. Primero, lo personal, nuestra mochila, ¿no? Los traumas que arrastramos, nuestra forma de ser. Segundo, la situación en sí. No es lo mismo afrontar algo que veías venir, como una jubilación, que algo que te cae encima de repente sin avisar. Y tercero, y esto es fundamental, el apoyo social. Tener una buena red de familia, amigos, un buen colchón, eso actúa como un amortiguador potentísimo. Entramos en la cuarta parte, que me parece fascinante, trauma frente a crecimiento postraumático. Porque una vez que pasa lo peor, la tormenta, la historia no se acaba ahí. Es como llegar a una bifurcación en el camino, con dos destinos muy diferentes. El primer camino es la vía negativa. Es lo que pasa cuando la crisis no se digiere bien y se cronifica. El caso más conocido es el trastorno de estrés postraumático, el famoso TEPT. Básicamente consiste en estar reviviendo el trauma una y otra vez, evitando cualquier cosa que lo recuerde y con el sistema nervioso siempre en modo alerta.
Pero, y este es un pero muy grande y esperanzador, hay otro camino. La adversidad también puede convertirse en un motor de cambio para algo que se llama crecimiento postraumático. Y ojo, que no es solo volver a estar como antes, no. Es experimentar cambios positivos, crecer como persona, gracias a haber luchado contra esa dificultad. Mirad la comparativa, porque es que es increíble. A un lado, los síntomas del estrés postraumático, que te anclan al pasado, y al otro, los frutos del crecimiento. Valorar mucho más la vida, sentirte más fuerte por dentro, tener relaciones con los demás que son mucho más ricas. La misma crisis, el mismo punto de partida, puede llevar a dos sitios completamente opuestos. Y ya para terminar, la última parte, porque entender todo esto es de verdad el primer paso para cambiar las cosas. Del conocimiento nace la esperanza. Y aquí se resume la idea más potente de todas. La idea clave, el punto crucial, es este. Solo con entender la mecánica de una crisis, solo con saber cómo funciona, ya tenemos la herramienta más poderosa que existe para reducir el daño y sobre todo para facilitar el crecimiento. Entender que estas reacciones son normales, saber qué factores influyen y reconocer que existe la posibilidad de crecer, es que es increíblemente liberador. Nos da un mapa, no solo para nosotros, sino para ayudar a la gente que queremos de una forma mucho más útil y compasiva. Así que, os dejo con una última pregunta para reflexionar. ¿Cómo cambia todo esto la forma en que vemos las crisis, tanto las nuestras como las de los demás? Porque al final, entender este proceso no es un simple ejercicio teórico, es una herramienta real para cambiar nuestra mirada sobre el sufrimiento, y en definitiva, para darnos cuenta de la increíble capacidad de resiliencia que tiene el ser humano. Muchísimas gracias por vuestro tiempo.